adoradores de toda tribu, lengua y nación. Realmente, hermanos, la adoración no pertenece a una sola nación, no tiene las características de un solo pueblo o de una sola cultura. La adoración no está confinada a una sola lengua. Dios nos ha llamado en diferentes épocas, tiempos, nos ha llamado de diferentes lugares geográficos, de diferentes culturas, pero nos ha llamado a formar un solo pueblo y a formar adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No obstante, hermanos, la adoración ha venido a ser un tema de inquietud, de polémica en los últimos años. Y esto debido a que ha ido creciendo la iglesia y también nuestros conceptos, de tal manera que los asuntos de la adoración y la alabanza tienen hoy un marco en el cual se observa una cierta lucha entre lo que pudiéramos llamar el modelo antiguo y los modelos contemporáneos o modelos nuevos. Hay quienes dirigen los modelos contemporáneos, tienen ese concepto, ese pensamiento, y plantean que se está haciendo una renovación en la adoración. Y también hay quienes defienden el concepto del modelo antiguo, y entonces dicen que hay que mantener una adoración verdadera y una adoración santa, y los unos hablan y ridiculizan o están en contra del otro grupo. El asunto, hermanos, es que en ese coro celestial que aparece en Apocalipsis, en ese coro celestial tendremos allí adoradores de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Esto quiere decir adoradores de todas las culturas y de todas las generaciones. ¿A cuál de los dos extremos o grupos en polémica excluiremos de ese coro celestial? ¿A cuál de los dos? ¿A los contemporáneos, modernos, o a los conservadores y del grupo que defienden la adoración tradicional? ¿A cuál de los dos habremos de excluir? Ese es el problema, la polémica que se nos presenta. Dios tiene una sola iglesia, un solo pueblo, una iglesia conformada por diferentes culturas y diferentes generaciones. Pero ¿qué implica la cultura? La cultura tiene varios elementos que conforman lo que es la cultura. La cultura implica el lenguaje, la lengua. La lengua es propia de cada cultura. También la cultura implica costumbres propias de esa cultura. Valores, hay valores propios de cada cultura. Una cosmovisión, una forma de ver el mundo y ver los aspectos que rodean, que son propias de cada cultura. El ritmo y la música
son propias de cada cultura y tienen sus propios instrumentos y su propio ritmo y su propia forma de expresar sus cantos. También las relaciones humanas interpersonales, la hospitalidad o la forma en que se tratan entre las personas tienen sus rasgos particulares para cada cultura. Es decir, que hay diferentes asuntos, elementos que demarcan la cultura de un pueblo, de una tribu, de una nación o de una región geográfica. Nosotros nos enfrascamos en defender nuestra cultura, nuestra región, nuestros valores, nuestras costumbres. Las culturas tienden a ser permeables y en la medida que nosotros conocemos otras culturas, en la medida que tenemos relación con otras culturas, entonces vamos teniendo influencia de aquellas culturas. Hoy la inquietud se acrecienta en medio de la iglesia con relación al tipo de adoración o la forma de adoración, porque en la medida que conocemos otras culturas y conocemos otras formas, otros medios, entonces entramos también en una diversidad de estilos, de formas y maneras de adoración. ¿Cuál es la adoración que debiéramos asumir? Nosotros somos influenciables de la cultura. Si uno mira en el marco bíblico, el pueblo de Israel fue un pueblo permeado por las culturas que le rodeaban, y ellos tomaron también costumbres griegas, costumbres asirias, costumbres persas, costumbres romanas, y tomaron costumbres de los pueblos que tuvieron influencia sobre ellos, porque la cultura pasa a ser una mezcla de todas las cosas y los elementos que nosotros tenemos. Hoy la tecnología, los medios de comunicación, la globalización mundial y la facilidad que tenemos a través del internet, de la web, de conocer otras formas, también tenemos influencia cultural que va a enmarcar lo que tenemos en cuanto a nuestro tema de la adoración. La música, las canciones que se escuchan por todo el mundo, los diversos géneros musicales, el uso de diferentes instrumentos, la incorporación de diferentes géneros musicales, los cantos, los coros, las composiciones nuestras y las composiciones de otros compositores de otras denominaciones, todo ello se va entremezclando y formando nuestra cultura, de tal manera que nosotros tenemos hoy una forma de adoración que tiene mezcla de tantas influencias, de tantas culturas, y expresamos a través de nuestra adoración, devoción al Todopoderoso. Expresamos a través de nuestra adoración lo que nosotros sentimos con relación a nuestro Dios, y expresamos a través de la adoración
el mensaje que tenemos para entregarle al mundo entero. En la iglesia tenemos diferentes grupos que conforman los gustos y las preferencias dentro de la cultura nuestra. Estos días iba en un vehículo con un familiar y puso allí un CD de música, y había un niño, un sobrinito allí en el carro, y el niño dijo: no, ese no, uno bueno. Me llamó la atención porque el niño estaba pidiendo un coro o un himno bueno, y para él uno bueno era uno que fuera infantil. Él quería uno que hablara de animalitos, porque llenaba sus expectativas, sus necesidades. ¿Qué es bueno para uno y qué es bueno para otro? Nosotros tenemos expectativas, y dentro de nuestra iglesia tenemos grupos diferentes. Tenemos niños, jóvenes, adultos y ancianos, de tal manera que todo esto va a enmarcar nuestro estilo y nuestra cultura musical cristiana. Se debe tener en cuenta que lo que es inofensivo o aceptado o apropiado en una cultura puede ser ofensivo en otra. Lo que en una región o en una zona, aún dentro de nuestra propia patria, es aceptado, expresiones, frases, gestos, que en una zona del país son aceptados, apropiados, en otra pueden ser ofensivos. Igualmente y estamos hablando de una sola patria, de una sola región, cuánto más cuando salimos de las fronteras de nuestra patria. La cultura la cultura es evolucionista, evoluciona, cambia. Lo que podemos observar en el hecho de que algunas cosas que fueron ofensivas en algún tiempo ahora lleguen a ser aceptadas fácilmente. Hace unos 25 o 30 años atrás, uno escuchaba a algunos hermanos en la iglesia, y yo recuerdo unos hermanos que cuando se cantaba la música de alguno de los compositores de la época que iban en contra, digámoslo así, a la costumbre de la época, entonces se sentían ofendidos con ese tipo de música y decían: esa música no es para los creyentes. Y entonces alguno decía: no, es que eso no es Dani Berríos, sino Dando Berridos. Y era la forma de expresar eso que hace 25 años atrás era ofensivo para algunos. Hoy esos mismos la ven ya como una música aceptable y tranquila y ajustada a sus gustos, porque la cultura también evoluciona de tal manera que el pensamiento del hombre cambia y la forma de ver las cosas cambia. En algunas cosas el tiempo permite que nuestros conceptos varíen, de tal forma, mi hermano querido, que aunque la cultura y la ciencia, las costumbres y los estilos y los géneros de música cambien, hay algo que debe permanecer y siempre permanecerá inmutable. Pasará el cielo y la tierra,
mudarán las cosas, las costumbres y las culturas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Hay cosas que podrán cambiar, pero hay cosas que no pueden y no estamos autorizados para cambiarlas. Ellas permanecen, son estables, son inmutables. Esto nos permite decir que puede que los géneros y los estilos musicales cambien, pero los principios, los valores y las cosas que tienen que ver con lo que Dios ha dicho y establecido no pueden cambiar y no los podemos cambiar. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya, alabado el nombre de Jesús. La historia nos muestra que la cultura influye decididamente en la forma en que se celebra el culto de adoración a Dios. Puede que la iglesia, como pueblo de Dios, adore a Dios de corazón, y la iglesia no debe ser del mundo. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. De tal forma que la iglesia debe tener una identidad cultural propia. Una identidad cultural propia. Pero dentro de esa identidad cultural, nosotros tenemos muchas formas y muchos estilos y muchos gustos y muchos pensamientos y conceptos, pero debemos mantener una identidad. Es decir, que hay cosas que nos deben identificar, hay cosas que nos deben unir, hay cosas en las que compartiremos diferentes formas de ver y diferentes gustos y estilos, pero hay cosas que no pueden cambiar y hay cosas que tienen que mantenerse firmes y estables. Eso nos hace decir que tenemos una identidad propia, una identidad de nuestra cultura pentecostal. Es importante que nosotros tengamos claro que la adoración, el género que utilicemos, la forma de adoración debe tener un centro, una base, un fundamento. Y esa base y fundamento es Jesucristo, es nuestro Dios. Aleluya. No es el estímulo de nuestras emociones, no es generar expresiones corporales, no es el propiciar bienestar o un sentimiento agradable al adorador. La adoración no tiene como finalidad estimular al adorador a sentirse bien, sino que tiene la finalidad de rendir al que merece la adoración y al que merece toda honra y toda gloria, ese tributo de alabanza y ese tributo de adoración. Aleluya. Nosotros no podemos hablar de adoración sin hablar de cultura. No podemos hablar de adoración sin hablar de cultura. Tenemos una identidad cultural como pueblo colombiano. Tenemos identidad cultural como grupos étnicos o como regiones. De tal manera que hablamos de una identidad. En la costa hay una forma, hay un estilo, hay una forma, una identidad cultural como costeños, una identidad cultural dentro de los hermanos paeses o los arhuacos,
que tienen una identidad de su cultura. Tenemos una identidad cultural de acuerdo a las regiones, pero debemos tener claro también que tenemos una identidad cultural como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo escogido por Dios, llamado a ser, que no éramos pueblo, pero llamados a ser nación santa, pueblo santo y pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Aleluya. Esa identidad debemos conservar y mantener dentro de nosotros, aunque dentro del marco cultural la cultura también es cambiante. En este contexto, quiero que miremos 5 principios relacionados con la adoración y la cultura. Principios que se deben tener en cuenta en cuanto a la adoración y la cultura. Somos llamados de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Somos llamados a ir a toda tribu, a ir a toda lengua, a todo pueblo y nación con un mensaje, con un propósito. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos el propósito de ganar las gentes para Cristo y tenemos el propósito de enseñarles al mundo entero a adorar al único, hermanos, adorar al único Dios vivo y verdadero. Los pueblos pueden adorar sus ídolos, pueden adorar lo que ellos creen o piensan dentro de su cultura, pero nosotros tenemos un propósito, y aunque ellos en su cultura adoran otros dioses, nosotros debemos llegar a ellos para enseñarles que hay un solo Dios vivo y verdadero al cual hay que adorar. Y Dios, en su gracia infinita y en su misericordia, estará llamando de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación para formar ese coro celeste de multitud incontable. Dice que había una multitud que nadie podía contar, vestidos de ropas blancas en la visión de Juan, en ese coro, alabando y glorificando al Rey. Aleluya. Estos principios vamos a enmarcarlos así. La adoración debe ser transcultural. Transcultural. Es decir, que la adoración debe trascender la cultura. No se puede limitar, no se puede quedar bajo fronteras. La adoración tiene que trascender. El mensaje cristiano se predica dentro de un marco cultural, pero debe trascender, debe superar las fronteras y las limitaciones culturales. El evangelio, el mensaje que nosotros tenemos y lo que transmitimos a través de la alabanza y de nuestra música, esto tiene que pasar fronteras y debe llegar a otras culturas. La cultura está ligada con el tiempo, pero la palabra de Dios y el mensaje que nosotros tenemos y la adoración a Dios tiene que permanecer inmutable. Aleluya. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse al siglo, no adaptarse a las costumbres, sino reformar y renovar la mente, el entendimiento, a fin de que nosotros podamos comprobar qué es lo que agrada a Dios. La adoración, la música tiene que trascender la cultura, tiene que traspasar los límites que nos impone la cultura. Ese es un elemento interesante e importante en lo que tiene que ver con la cultura y la adoración, pero no es el único. Y si nos quedamos en este solo elemento, pudiéramos tener fallas graves en nuestra adoración. Por eso debemos tener en cuenta los 5 elementos, y estamos hablando solo de uno, y es la trascendencia de la adoración dentro de la cultura. Miremos el segundo. La adoración debe ser contextual. Contextual. Debe estar adoptada de tal manera que incorpore elementos, componentes de la cultura local, que se adapte al contexto en el cual se mueve la adoración a Dios. Elementos del contexto local, pero se debe tener cuidado a fin de que se pueda asegurar que esa contextualización no incluye elementos que sean incongruentes con los principios, con los valores, con lo que no puede mudar ni cambiar, con lo que pase, el cielo, la tierra, las generaciones, la gente, la cultura, todo puede cambiar, pero hay algo que no puede cambiar: la palabra de Dios, los valores y los principios. Entonces, la adoración, la cultura, la música, los géneros musicales deben adaptar conceptos que hay dentro de las diferentes culturas, pero no pueden vender ni cambiar los principios. Es importante colocar la adoración y el mensaje del Evangelio en el contexto de esa cultura a la cual llegamos, esa cultura local en la cual se desenvuelve. La adoración no se debe adaptar a la cultura, pero debe adoptar elementos culturales que ayuden a comunicar el Evangelio, a facilitar que el Evangelio llegue a las personas dentro de aquellas culturas. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, Jeremías capítulo 15, escucha estas palabras que Dios le da a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás, me servirás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entresacar lo precioso de lo vil. Me llama la atención esto porque puede ser que hay cosas allá muy paganas, muy viles, pero hay cosas allá que se pueden sacar, extraer de allá sin vender los principios, sin vender los valores. Es decir, conviértanse en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pero hay elementos, hay cosas que puedes extraer de allá y que puedes adaptarlos dentro de tu elemento y tu forma de vivir, aleluya, y de adorar. Tenemos que, si nosotros nos quedamos en este principio en cuanto a la cultura y la adoración, y solo aplicamos este principio, podríamos terminar en una mezcla que sería dañina y sería peligrosa para nuestro sentir de adoración a Dios de todo corazón. No podemos olvidar, perder de vista el hecho de que Dios busca adoradores que le adoren. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo busca Dios los adoradores? Que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros trascendemos la cultura y no tenemos cuidado de los otros elementos, entonces podemos terminar en mezclas que pudieran poner en peligro nuestra adoración verdaderamente espiritual, en espíritu y en verdad. Tercer elemento, la adoración debe ser contracultura, contracultural. Contracultural. Esto significa que la adoración no se puede conformar al mundo, no se puede quedar allí en lo que se encuentra, sino que debe transformar los adoradores y su cultura. Aunque la adoración no está necesariamente en contra de la cultura, pero sí hay componentes culturales de alguna cultura particular que son contrarios a las normas bíblicas, a las normas cristianas, a los valores y principios demarcados en la palabra de Dios. De tal manera que tenemos claro que la cultura cambia y podemos adaptarnos a ellas, pero no podemos cambiar el fundamento, los valores, los principios, la palabra de Dios, que es inmutable, que no le debe faltar ni una jota ni una tilde. Nada debe faltar a la palabra de Dios, ni podemos cambiarla. Podemos adaptarnos a las diversas formas, pero tendremos que seguir rechazando lo que es contrario a la palabra de Dios. Si llegamos a una cultura y llegamos a una zona o región donde la adoración y la forma de adoración, o lo que enseña o se dice a través de la adoración, es en contra de lo que Dios declara y lo que Dios establece, tenemos que, a través de nuestro mensaje y a través de nuestra adoración, rechazar lo que esté en contra de la palabra de Dios y de los principios. Es decir, que en algunos casos, en algunas circunstancias, la adoración tiene que invitar a la gente a salir de Babilonia
para entrar realmente en el pueblo de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 5 y el verso 20 de Isaías 5, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La adoración a Dios no puede vender los principios y valores que están establecidos dentro de la palabra de Dios. Entonces nos adaptaremos a ciertos géneros y formas musicales, nos adaptaremos a algunos estilos de adoración, pero no podremos cambiar y tendremos que rechazar todo lo que cambie o trate de cambiar los principios y los valores establecidos en la palabra de Dios. Nuestra música y nuestra adoración a Dios tiene que rotundamente rechazar el pecado y rechazar todo aquello que haga que las personas pierdan el sentido y la visión de esperar a Dios, de adorar a Dios, de creer en Dios, de confiar en Dios, de exaltar a Dios, de adorar a Dios. Aleluya. Si en las formas culturales la forma de adoración exalta solo los sentidos y la gente se mueve al son de la música, pero no entra y no se conecta realmente en la esencia de lo que Dios es y lo que debe ser nuestra adoración, nosotros tenemos que decididamente decir que estamos en una adoración que tiene que rechazar contraculturalmente aquello que adormece o estimula solo los sentidos, pero que no genera una verdadera devoción y una verdadera entrega de la adoración al que la merece. El único que merece alabanza y adoración, el único que merece la honra y la gloria, el único que es digno de esa alabanza es Jesucristo. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Cuarto elemento: la adoración debe ser intercultural. Intercultural. El cristianismo no se puede limitar a una cultura, a una nación, grupo étnico o idioma. De tal manera que no está bien, es contraproducente referirse a la iglesia y particularmente a la adoración como adoración norteamericana o adoración latina o adoración regional de aquí o de allá o adoración juvenil o adoración senil, porque hay conceptos de que esta adoración es de jóvenes y esta es de ancianos, o con cualquier otro adjetivo que restrinja, que sea restrictivo a la adoración. La cultura está limitada al espacio, pero el evangelio y la adoración no conocen fronteras, latitudes o longitudes. Por lo tanto, la adoración debe apropiarse de las diversas formas que se emplean en cada cultura. Debe apropiarse, debe ser intercultural.
Me ha llamado la atención este pasaje de 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. El apóstol Pablo expresa, y quiero leer a partir del verso 19. El apóstol Pablo expresa lo siguiente. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo no tuviera ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hacerse niño con los niños, joven con los jóvenes, anciano con los ancianos, débil con los débiles. Es la adoración intercultural, porque a veces queremos imponer el estilo y la forma sin hacernos a la idea y a entender que aunque podemos adaptar y no tiene, digamos, dificultades o constituye falta grave, el adorar de esta manera o de esta otra, tenemos dentro de nosotros diferentes grupos a los cuales nosotros debemos llegar con el mensaje y con el mensaje de adoración y de alabanza. Por ello, la adoración a Dios es universal, es intercultural, se entrelazan las diferentes culturas. Y el quinto elemento de este grupo de la adoración y la cultura, la adoración debe ser multicultural, aún dentro del marco local, dentro de la congregación local. No se debe ajustar a una sola cultura, idioma o grupo. La iglesia es multicultural y la adoración debe servir a los diversos grupos y a las diversas culturas que se encuentran dentro del pueblo de Dios. Cuanto mejor la adoración, la alabanza, la música sirva de esta y cumpla estos principios, estos elementos, teniendo en cuenta la adoración frente a la cultura, mayor será el servicio, mejor será el trabajo y el resultado que logremos. Después de todo, el Señor Jesucristo ha enfatizado que la iglesia debe ser casa de oración para todos los pueblos. Esto nos lleva a nosotros a decir que la adoración debe aportar espacio para todos los grupos, para todas las edades, para todos los estilos, para todos los estratos y gustos. Aleluya. Estos gustos, estos estilos definen lo multicultural de la iglesia del Señor. Isaías 56, libro del profeta Isaías,
el capítulo 56, del verso 3 al verso 7. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. De este texto quiero resaltar que Dios manda a través del profeta Isaías a decirle tanto a los extranjeros como a los eunucos que no los apartaría de su pueblo si ellos aman y sirven a Dios con todo el corazón. Dios no excluye las personas. Al que a mí viene, dice Jesús, yo no le he hecho fuera. Las personas vienen con su cultura y sus formas, con sus estilos y su forma musical y sus géneros musicales. Si estos géneros musicales conservan principios, valores y adoran a Dios, aleluya, Dios no excluye, porque la iglesia del Señor es multicultural. Estos principios deben ser tenidos en cuenta dentro de nuestros adoradores, dentro de nuestros músicos, dentro de nuestros cantantes. Si nosotros nos limitamos, porque pudiera ser que tuviésemos dentro de la iglesia músicos y cantantes que tienen también limitaciones dentro de sus conceptos, que no se han abierto para otros, que no han hecho y tienen limitaciones dentro de su cultura. Mire, hermano querido, ahora estaba escuchando la orquesta y estaba escuchando el grupo acá que estaba tocando. Todos hay diferentes formas y estilos, y de pronto hay alguien que se siente que este tipo o este género o esta forma de música le llenó, le tocó, le motivó. Lo está haciendo para adorar a Dios y lo está haciendo con el alma y el corazón. Lo que no podemos es decir tenemos que cantar de esta manera o con este estilo o este género, y los demás se tienen que adaptar a lo nuestro, porque estamos entonces violentando los principios intraculturales y multiculturales en el pueblo de Dios. No podemos excluir a los viejitos ni podemos excluir a los niños. Me llamó la atención y me hizo reflexionar la expresión de mi sobrinito, un niño de 3 años, cuando dice: no, ese no, uno bueno. Y yo me quedé mirándolo, uno bueno, y lo que él pedía era un CD que cantara canciones infantiles, porque él las comprende, porque él las digiere, porque él las disfruta y las goza, y a través de él se están enseñando principios, valores, que hay un Dios que merece la alabanza y la adoración. Hermano querido, el coro celestial que habremos de conformar tendrá participantes de toda tribu,
de todo pueblo, de toda nación, de toda época, de todo lugar geográfico, de todo estrato social, de todas las edades, por lo que la cultura de cada integrante de este coro al cual yo quiero pertenecer, aleluya, debe ser esa multitud incontable, debe ser, hermano, un elemento no de discordia nuestra adoración, sino de enriquecimiento de la alabanza, de la adoración. Y así como en Pentecostés, cada uno hablaba según el Espíritu daba que hablasen. Aleluya. Tanto que partos, medos, elamitas, mesopotamios, asiáticos, egipcios, africanos, cretenses, romanos, aleluya, sirenios y árabes oían cada uno hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y ese grupo de Pentecostés glorificaban a Dios en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, en el cielo, ese coro, hermano, celestial que habremos de conformar, aleluya, y al cual no queremos perdernos, ese coro será multicultural, pluriétnico y polifacético, y tendrá un solo objetivo: alabar y adorar al gran Rey, Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. Hermanos, permitamos que los elementos culturales no nos distancien, no nos enfrenten, sino que nos enriquezcan y permitan que nuestra alabanza siga engrandeciendo al Rey. Que los elementos culturales nos unan en una armonía cristiana, que no nos distancien, sino que podamos entender que desde allá de su forma, de su gusto, de su expresión, de su manera, cada uno está rindiéndole alabanza y adoración en su lengua, en su forma, en su dialecto, en su costumbre. Le está rindiendo adoración al único que merece adoración. Tenemos un solo Dios, tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo espíritu, una misma esperanza, una sola iglesia y un solo coro celestial, un solo coro celestial, un solo coro celestial. Aleluya. Somos uno, hermanos, somos uno. En Cristo somos uno. No podemos permitir que nos distancien las formas, los estilos y las maneras culturales. Hay cosas que no podremos cambiar, y las que no deben cambiar, mantengámoslas firmes, inmutables, porque son inmutables. Yo quiero invitarles a estar en pie. Quiero invitarles, hermanos, a unirnos todos desde aquí, a través de las diferencias que tenemos de gustos y las diferencias de nuestras culturas y nuestros estilos. Sigamos unidos, adorando al que merece la adoración. Levante sus manos, levante sus manos. Inicia, hermano, esa adoración. Yo te doy gracias, Jesús amado y glorioso Señor. Te doy gracias, Padre mío. Te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias, Cristo, por la oportunidad especial que tengo